Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una semana más de clases. Estamos culminando la unidad 3, desear el mejor de los éxitos en cada una de sus actividades y también pues en sus estudios, ¿sí? Una semana más también que van a recibir conmigo, vamos a terminar prácticamente ya este ciclo con mi persona, pues yo sé que extrañan mucho a su profe, pero ella se encuentra en licencia de maternidad, como ya les habíamos comentado. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase virtual. Sí, el objetivo de nuestra clase del día de hoy es básicamente identificar, ¿sí? Con responsabilidad el comportamiento y las diferencias de los costos fijos y los costos variables. También determinar los ingresos que nosotros podemos tener dentro de nuestros emprendimientos, de nuestros negocios puestos en marcha. Sí, que aquí algunos de ustedes son emprendedores natos y por eso pues ustedes ya tienen ese conocimiento empírico que habíamos hablado la clase anterior. Sí, con esto vamos a dar inicio y no sin antes poner en consideración estas dos frases, ¿sí? Que tienen que ver con el tema de la asignatura como tal, ¿sí? Entonces, por favor, Martín Cuero, ayúdeme. ¿Cuál de las dos frases a usted le llama más la atención? ¿Cuál de las dos frases a usted le llama más la atención y por qué? ¿Cuál de las dos? A ver, silencio, espera. Las leo, licenciada. Sí, léalas y luego me dice cuál de las dos a usted le llamó más la atención. Bueno, dicen, la clave del éxito es pensar antes de estar listo. María Forleo, emprendedora. Tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje. Bill Gates, cofundador de Microsoft. Mm, Listen, me gustó la primera frase. ¿Ya? ¿Por qué le gustó la primera frase? En la primera dice, la clave del éxito es empezar antes de estar listo. Ujú. Es como, yo le entendí como que está preparado antes o ya sabe lo que vas a estar y no está ahí esperando antes de empezar. Muchas gracias, mi estimado. Rafael Gualuntuña, a ver, vamos con usted también. Vamos a ver cuál de las dos frases a usted le llama más la atención y por qué. Bueno, Licen, buenas noches, compañeros. La frase que me llama mucho la atención es la de Bill Gates, que dice, tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje. ¿Por qué me llama la atención? Es porque Bill Gates vio la oportunidad de emprender en los clientes insatisfechos. Entonces, satisfacer al cliente va a ser la fuente de ingresos de él, satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, como vio insatisfechos, entonces él vio la oportunidad de satisfacer a los clientes. Entonces, ese es un aprendizaje que nosotros también deberíamos ver, buscar clientes insatisfechos para satisfacer sus necesidades y crear sus satisfacciones. Ese es mi punto de vista, Liz. Muchas gracias, Rafael y Martín. Parece que fue las dos personas que les pedí que por favor hagamos este análisis. Las dos importantes, ¿no? La clave del éxito es empezar antes de estar listo, porque muchas veces decimos, tengo que estar listo para empezar algo, tengo que estar listo para empezar algo, pero si nunca empiezo algo, ¿cuándo estaré listo, no? Entonces hay que también tal vez lanzarse, ¿sí? A, a a realizar o a cumplir esa meta que uno se propone o cumplir ese sueño que tal vez uno tiene y lo podemos hacer sin estar listos, pero tal vez con esa mera convicción de que yo puedo lograrlo, ¿no es cierto? Y esto nos dice una emprendedora, ¿no? Mary Ford. Entonces, en el otro tema, Bill Gates nos dice que los clientes insatisfechos son esa fuente de aprendizaje para las personas que están tal vez
queriendo poner en marcha o ya tienen en marcha un negocio, pero de pronto esos clientes insatisfechos, se me ocurre, ¿no? Me invento, en este momento yo tengo un restaurante, ¿sí? En un restaurante de categoría, no sé, se me ocurre. Y tal vez tengo un evento en el que van muchas personas y tal vez en ese evento me fue mal, el servicio no fue el adecuado y muchos clientes se quejaron por el servicio que se dio, que es lo que me permite a mí tomar las medidas, ¿no es cierto? Tomar decisiones, mejorar el servicio para una próxima ocasión, ya no cometer esos mismos errores. Estamos en un proceso de aprendizaje constante también. Entonces, cuando vemos que hay clientes insatisfechos, ¿qué es lo que queremos hacer? Usted, Rafael, digamos, usted tiene el servicio de taxi, ¿no es cierto? Si dice esta vez me parece que no brindé un buen servicio, tal vez hay un cliente insatisfecho, usted tal vez busca la manera de que no volver a cometer tal vez ese pequeño detalle que hizo que su cliente esté insatisfecho. Entonces vemos esa forma que nosotros como seres humanos también y más como emprendedores podemos ir buscando, ¿no?, las estrategias para mejorar nuestro servicio, para mejorar nuestro producto como tal. ¿Sí? Entonces, con esa frase vamos a dar inicio. El día de hoy nosotros nos corresponde revisar lo que tiene que ver con costos y gastos de nuestros emprendimientos y también las fuentes de financiamiento, el tema de ingresos. Todo esto también nosotros lo tenemos en la estructura del modelo Canvas, que ustedes lo ven aquí en chiquitito. Sí, es la estructura del modelo Canvas. Recuerdan ustedes, teníamos la segmentación de mercados, la propuesta de valor, las relaciones con los clientes, los canales, las actividades claves, los recursos claves, los aliados claves, ¿no es cierto? Aquí tenemos la estructura de costos, ¿no? Y las fuentes de ingreso que son importantes a la hora de poner en marcha también nuestro emprendimiento. Ahora vamos a iniciar con un tema bastante importante también. Ustedes tal vez tienen una idea de qué es un costo y qué es un gasto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos términos? Alguien tal vez que quiera opinar, que quiera dar su punto de vista, tal vez en algún momento escuchó cuál es esa diferencia que hay entre estos dos términos, ¿no? Costos y gastos, que de pronto podemos confundirlos y pensar que se trata de lo mismo, ¿no? Pero, ¿por qué es un costo y por qué es un gasto? ¿No? ¿Nadie? Costo es un valor y el gasto es como que un egreso de dinero. Los dos vienen a ser ese desembolso o ese egreso de un dinero, ¿no? Pero la diferencia como tal viene a ser que el costo está relacionado directamente con, con el producto o servicio que yo voy a dar, ¿no es cierto? Está relacionado, está vinculado directamente a ese producto que yo voy a comercializar. Mientras que el gasto, ¿sí? Es un desembolso de dinero que va a darse, ¿sí? Para que el negocio funcione, ¿sí? Para que nuestro No negocio, tiene réditos el gasto, dicen. perdón. El gasto no tiene réditos. Exacto, el gasto es un desembolso de dinero que nosotros realizamos y que no va a tener, no nos va a regresar, ¿no? Eso es un gasto que yo mensualmente voy a realizar para que mi negocio funcione. Entonces, no va a haber como que esa retribución económica, no es que yo después ya cuando tal vez produzco algunas unidades de un determinado producto, ese gasto me va a regresar, ¿no? Porque es un gasto que produzca o no, yo voy a tener que realizar en un negocio. Entonces, digamos que en un restaurante, ¿ya? No tengo este mes muchos clientes, pero ¿qué pasa con el arriendo? Tal vez el arriendo me dice, ah, como no vendió mucho, usted me paga la mitad. ¿Será así? No, ¿no es cierto? Ese es un desembolso de dinero mensual que yo voy a tener que hacer aunque venda o no, ¿no es cierto? Si vendo o no vendo, yo voy a tener que realizar ese desembolso de dinero. Mientras que el costo, pues, sirve para producir, ¿no es cierto? Para producir un determinado bien o un servicio, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con esta pequeña aclaración. Vamos a ir viendo para que a ustedes les quede más claro también cuál es esa diferencia que existe entre estos dos rubros, ¿ya? En estructura de costos, sí, es uno de los 9 elementos que conforma el modelo Canvas, ¿no? Lo tenemos aquí, ¿sí?
Con él se puede visualizar la infraestructura, la oferta, cliente, situación financiera de una organización para detectar deficiencias y hacer un análisis de rendimiento, ¿no? Yo con los costos pues, voy a saber cuánto me cuesta producir algo, cuánto a mí me va a costar producir algo, para luego con eso que yo ya saco, ¿no? Costos directos e indirectos, costos directos, todo eso va a ayudar a que yo pueda determinar un precio, ¿no es cierto? Porque yo ya saco la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación y yo al final voy a decir, tanto me va a costar esta unidad producida de un bien o de un servicio. Sí, estamos claros hasta acá, ¿no? ¿Cuánto me va a costar producir algo? Entonces, por eso es necesario el tema de los costos también, de saber identificar. Dentro de los costos, nosotros tenemos los costos directos y los costos indirectos, ¿sí? Tenemos esta clasificación de costos directos y costos indirectos, ¿sí? ¿Por qué se llamarán costos directos? A ver, allí está. Alguien que me ayude leyendo por qué son costos directos. ¿Qué nos dicen los costos directos? Los costos directos son valores que cubren ítems indispensables para la elaboración del bien o servicio, fáciles de reconocer y determinar. ¿Ya? Decimos que estos costos directos son los que cubren esos ítems indispensables, ¿no es cierto? O sea, que no podemos prescindir de ellos, porque están directamente relacionados con ese bien o servicio que yo voy a comercializar o voy a producir, ¿no es cierto? Entonces, por eso son directos, ¿no? Son directamente proporcionales a la unidad de producción, ¿sí? Entonces, son esos ítems indispensables. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Son sueldos de los trabajadores, materia prima para la elaboración del producto, mantenimientos de equipos o maquinarias dependiendo del negocio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estos costos directos, porque ¿qué pasa si yo no tengo un trabajador que se dedique a producir ese bien o servicio? ¿Qué pasa? No tengo, ¿no es cierto? No voy a producir nada. Entonces, vienen a estar directamente vinculados, ¿sí? Los que tienen que ver con el proceso de producción, porque también tenemos aquí el sueldo del personal administrativo, que no tiene nada que ver prácticamente en todo este proceso de elaboración o en la mano de obra, ¿no es cierto? Son esas personas que están directamente en la planta de producción, se puede decir. Entonces, sueldos de los trabajadores aquí. La materia prima, ¿por qué? Porque si yo voy a elaborar zapatos, ¿qué pasa si no tengo la materia prima? ¿Qué pasa si no tengo el cuero? Si no tengo el hilo, si no tengo todos los implementos necesarios, yo no voy a poder producir. Por eso son costos directos, ¿sí? Porque tienen estrecha relación con el producto o servicio que yo voy a comercializar, ¿sí? Por otro lado, nosotros tenemos también los costos indirectos, que estos vienen a ser esos egresos, ¿sí? Que si bien son necesarios también para producir, son complicados de cuantificar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos desgaste de la maquinaria y equipos de producción. Yo voy a comercializar zapatos, ¿ya? Pero en cantidades, en grandes masas, en donde yo voy a tener maquinaria y equipo. Pero yo también voy a tener que hacer, voy a calcular, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy generando, en cuánto se va desgastando esa maquinaria? Si de pronto tengo que hacer un proceso de mantenimiento, ¿cuánto voy a invertir en todo esto? Y yo voy a tener que ir también realizando esta cuantificación, ¿no es cierto? Que yo voy a ver cuánto de todo este rubro voy a enviar a cada unidad producida, ¿no? Si yo vendo 20 zapatos, entonces, y el mantenimiento, digamos así, me costó $100, entonces, para esos 20 zapatos también yo voy a dividir ese costo de mantenimiento. Entonces, todo eso es lo que yo voy a tomar en cuenta también como costos indirectos. Otro costo indirecto también que no, o sea, no podemos prescindir, es el pago de arriendo o alquiler de instalaciones. También voy a sumarle eso a mi unidad producida, porque este costo indirecto de alguna manera se relaciona con mi producto o servicio, ¿sí? Con mis unidades producidas. Y la compra del combustible, sí,
mi maquinaria y equipo funciona con combustible, también vamos a sumarle al valor de mi unidad producida. Hasta aquí, tal vez tienen alguna duda, pregunten. Parece como si yo estuviera solita hablando. No, listo, No, lo que todos. estamos haciendo es poniendo atención, porque sí hay que identificar bien esto de los costos indirectos y directos, porque varían bastante, dicen. Ujú. Listo, entonces vamos a continuar. Muchas gracias, estimado Rafael. Listo, en otro tema, bueno, ya vimos cuáles son esos costos directos, ¿no? Los que tienen relación directa con la cantidad, con el proceso de elaboración o con las unidades producidas de un bien o servicio. Y los indirectos son esos que son difíciles de cuantificar o complicados de cuantificar, pero que también tienen esa relación con el producto o servicio. Es importante en esta parte puntualizar que la clasificación de los costos está ligada al segmento de mercado al cual se ha direccionado el emprendimiento, ¿sí? Así lo que para un emprendedor puede ser un costo directo, para otros puede representar uno indirecto. Entonces es dependiendo la actividad que yo esté desarrollando o el producto que yo esté elaborando, ¿sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta a la hora de determinar los costos, ¿sí? Por otro lado, nosotros tenemos también otra clasificación. Tenemos la clasificación que vimos anteriormente, que era la clasificación de costos directos, costos indirectos. Y tenemos también los costos fijos y los costos variables. ¿Han escuchado ustedes de estos dos términos, los costos fijos y los costos variables? Creo que sí, porque ya vimos punto de equilibrio, pero no con ustedes porque creo que ustedes no recibieron clases conmigo. Pero bueno, el punto de la clasificación de los costos fijos y los costos variables vienen a ser esos costos que también tienen relación con mi negocio como tal, ¿sí? Todo emprendimiento dentro del manejo de su presupuesto tiene desembolsos que no varían durante un periodo, es decir, se mantienen fijos, ¿sí? Y otros cuyos montos es difícil de determinar debido a que dentro de un lapso pueden variar innumerables veces, esos son costos variables. Entonces, si yo dentro de un negocio pago el arriendo mensualmente, me cobran 500, 300, 100, $200, ¿eso qué vendría a ser? ¿Un costo fijo o un costo variable? Un costo Variable, variable. dice. A ver, ¿qué vendría a ser un costo fijo o un costo variable? Un costo Pues en eso variable. vendría a ser un Fijo. costo variable, porque si es que en un mes me cobran, eh, más bien dicho, en proporción a cómo va el negocio, y el dueño de casa también, o el dueño del local dice, a ver, a usted ya le está yendo bien y le voy a subir la arriendo, entonces ahí vendría a ser un costo variable, le dice. Ya, bueno, si lo vemos desde ese punto, sí, mi estimado Rafael. Pero el costo, por lo general, yo, digamos que en un local, yo ya ya hago un contrato, ¿no es cierto? Ya me hacen un contrato y me dicen, a ver, su canon de arrendamiento va a ser $300. Entonces, mensualmente usted va a pagar $300. ¿Qué vendría a ser eso entonces? ¿Un costo fijo o un costo variable? Costo Un fijo, costo fijo, únicamente, le dice. licenciada. Ya allí nosotros vemos un costo fijo, ¿no es cierto? Porque ese no se va a mover independientemente de si yo venda o no venda, produzca o no produzca, yo voy a pagar $300 como canon de arrendamiento por un espacio físico, ¿no es cierto? Por un local, por un local, ¿sí? Entonces, los costos fijos son también ese egreso de dinero que siempre se deben cancelar, ¿sí? Siempre, independientemente de si el emprendimiento ha generado rentabilidad o no. Y en muchas ocasiones, y sobre todo en el inicio de operaciones del emprendimiento, la rentabilidad es mínima. Sin embargo, estos costos son ineludibles. Yo no es que me puedo esquivar y decir este mes no pago, ¿no es cierto? Yo voy a tener que pagarlos independientemente de si produzco o no, si genero rentabilidad o no. Entonces, ese costo fijo es independientemente de si genero rentabilidad. Y aquí tenemos algunos. Tenemos el pago de arriendo de oficinas o locales. No sé, tal vez soy abogada y me arriendo una oficina para despacho, ¿no es cierto? Pero los primeros meses no tengo ni un solo cliente, ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a decirle a la persona que me arrendó, al dueño
del local, vea, es que este mes no he tenido ni un cliente y no voy a poder pagarle. No, no es cierto, yo tengo que pagar independientemente. Y los sueldos de empleados y colaboradores. Digamos que yo tal vez me proyecté que voy a tener algunos clientes y necesito de ley tener una secretaria, alguien que me ayude, y esa persona está trabajando porque necesita, entonces tiene un sueldo, tiene un salario y yo también voy a tener que pagar mensualmente a esa persona independientemente si genero rentabilidad o no. Las mensualidades de préstamos, digamos que yo tal vez para iniciar mi negocio tuve que hacer un proceso de tal vez pedir un préstamo, ¿no es cierto?, para poner en marcha mi negocio. Y bueno, yo me proyecté que ya desde el primer mes voy a tener clientes y que con eso mismo pago, ¿no es cierto? Entonces, de esas mensualidades de préstamos que están ligados directamente a mi negocio, también tengo que pagarlas independientemente de que genere rentabilidad. Los servicios básicos, la seguridad, todo eso independientemente de si genero o no rentabilidad. Entonces estamos claros, ¿no es cierto? Los costos fijos son esos que vamos a cancelar siempre independientemente de si mi emprendimiento o negocio ha generado rentabilidad, ¿sí? ¿Alguna duda aquí tal vez hasta este momento? No, licenciada. Listo. Entonces vamos a seguir, por favor. Tenemos los costos fijos. Ahora vamos a ver los costos variables. ¿Cuáles serán esos costos variables? Los costos variables, por otro lado, son los que aumentan, ¿sí? O decrecen, ¿sí? O sea, aumentan o disminuyen en función de los volúmenes de producción, ¿no es cierto? En función de los volúmenes de producción. Cuanto mayor sea la producción, ¿qué va a pasar con el costo variable? Se va a inflar, ¿no es cierto? Va a aumentar. Entonces, cuanto mayor sea la producción de un bien o un servicio, mayores serán los montos de los costos variables que el emprendedor deberá pagar, pero que en un momento determinado esos costos van a ser reembolsados, ¿no es cierto? Porque tienen directamente relación también a los volúmenes de producción. Si entre más produzco, se va a inflar mi costo variable, ¿sí? Va a aumentar, pero en algún momento yo voy a recuperar ese costo variable porque está ligado directamente a los volúmenes de producción, ¿sí? Y algunos rubros que pertenecen a esta categoría de costos son la materia prima o insumos, la mano de obra contratada ocasionalmente, ¿sí? Porque digamos que yo tengo que entregar un montón de zapatos, ¿sí? Estoy produciendo muchos zapatos, pero tuve un contrato en donde me piden para ayer, ¿no es cierto? Todo esto, lo que yo voy a hacer es contratar, ¿no es cierto? Mano de obra ocasional. Entonces, allí también hay un costo variable de mano de obra. Y el costo de entrega y distribución del producto también, porque si yo voy a tener un contrato más grande, pues necesito también que ese es distribuir ese producto y me va a salir un poco más elevado el costo. Las comisiones a vendedores también, esos son costos variables, ¿sí? Rubros que pertenecen a esta categoría. Y un adecuado y pertinente análisis de costos ayuda a identificar, ¿sí? Si, por ejemplo, es pertinente reducir algunos costos, si observamos, ¿no? Si es posible o no continuar con los mismos costos o los mismos proveedores. Entonces, todo esto nos da las pautas a nosotros o a todos los emprendedores para tomar las mejores decisiones que favorezcan a mi negocio, ¿no es cierto? Como tal. ¿Alguna duda, Julio? Cuenca, tal vez, alguna duda o inquietud, ¿no? No, licenciado. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a ver, nosotros, ¿cómo podemos determinar el tema de cuál es la fórmula, ¿no? Que aplicamos para determinar el costo variable, ¿sí? El costo variable unitario. ¿Cómo lo determinamos? Lo determinamos utilizando esta formulita que ustedes ven aquí. La fórmula para calcular el costo variable unitario, sí, es dividir el costo variable total para las cantidades de unidades a producir, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un costo variable total se me ocurre un costo variable total de $6, ¿ya? Y, y las cantidades de unidades a producir serían
no, un poco más, pongamos, unos $18, y las unidades a producir son 2, entonces más o menos así es como nosotros vamos a calcular este costo variable unitario. Entonces, del costo variable total, ¿sí? Total, si vamos a tomar en cuenta todos esos rubros, la materia prima, la mano de obra, todo esto le vamos a sumar y al final vamos a aplicar esta formulita, ¿sí? Sumamos todos esos rubros y digamos que se me ocurre, ¿no? Son como $2,000 y las cantidades de unidades a producir fueron 100, entonces yo pongo 5,000 dividido para 100 unidades, que dependiendo del costo también vamos a saber cuánto es mi ganancia en sí. De esta forma tendrás como resultado el costo variable de tu materia prima, la mano de obra, el costo variable total y la cantidad de unidades, pero unitario, ¿sí? Por cada uno de los productos vamos a tener ya vamos a saber cuánto le corresponde a cada unidad producida, ¿no? ¿Cuál es ese costo variable unitario de cada unidad producida, de cada zapato? ¿Cuánto le corresponde a un valor, a ese costo variable unitario? Esa es la fórmula que nosotros aplicamos. No sé si ustedes recuerdan el tema del punto de equilibrio. ¿Alguien recuerda cómo se calculaba el punto de equilibrio? Nosotros aquí tenemos la formulita. Punto, perdón. Tenemos el punto de equilibrio es igual a costos fijos, ¿sí? Dividido para el precio menos los costos variables, ¿sí? Esa es, aquí ustedes tienen aquí abajito cada una de las siglas a qué corresponde, ¿no? Costos fijos dividido o sobre precio menos costo variable unitario, ¿no? Nosotros ya vimos que acá podemos calcular el costo variable unitario y nosotros ya cuando tenemos estos datos podemos calcular el punto de equilibrio, ¿no? Ay, perdón, algo me pasó, perdón. Que es vital para calcular el punto de equilibrio, es vital que nosotros ya contemos con todos estos datos, ¿no? El total de tus costos fijos, los costos variables y el costo unitario o precio, ¿sí? O precio unitario. Entonces, todo esto, De ¿sí? ahí sacaríamos, por ejemplo, para hacer el punto de equilibrio, tendríamos que sacar un monto mínimo de producción para quedar en, ¿cómo se puede decir?, a tablas, lo que normalmente conocemos, salimos tablas. Ese sería el punto de equilibrio o el punto muerto. Exactamente, eso viene a ser cuántas unidades yo tengo que producir para cubrir mis costos fijos y variables, ¿sí? O sea, para ni perder ni ganar. Pero lo que nosotros siempre buscamos es buscar como que esa rentabilidad, ¿no? Entonces tenemos que producir más, pero para ni perder ni ganar, por eso se llama punto de equilibrio, porque no estamos ni perdiendo ni ganando, pero nos mantenemos. Entonces, es el número de unidades que nosotros debemos producir para ni perder ni ganar. Como dijo usted, para quedar ahí tranquilos, ¿no? Para no preocuparnos de que no vamos a tener cómo responder a esos gastos, ¿no es cierto? Entonces, allí tenemos estos costos que vienen a ser, ¿no? Costos fijos y costos variables, que en algún momento estos van a tener este rédito económico, esta devolución también, ¿no? Vamos a tenerlo de regreso. Por eso no es un gasto, porque estas están vinculados directamente a las unidades que yo voy a producir, ¿sí? Entonces, no viene a ser un gasto. No sé si ustedes tienen alguna libretita de anotaciones para dictarles un ejercicio y hacer un ejercicio de punto de equilibrio así rapidísimo. Yo les dicto los datos y ustedes van allí, van anotando y me dicen si ya están, ¿ya? Tenemos poco tiempo, pero nos volvemos a conectar y no pasa nada. Me dicen cuando ya estén. Bueno, al regreso nos volvemos a conectar porque estamos a 1 minuto. Entonces, hasta eso busquen un lapicito, una libreta, algo, y vamos a hacer un ejercicio de punto de equilibrio. Y vamos a determinar también los ingresos y los gastos, que es la actividad que ustedes tienen prevista para esta semana. Entonces, nos volvemos a conectar, por favor. ¿Sí? Entonces, para poder continuar. Ya tenemos aquí la fórmula, lo que vamos a hacer es despejar la fórmula y allí vamos a ver cómo es el cálculo y ejemplificando, ¿sí? Para que nos quede más claro. Yo sé que este tema ya ustedes lo vieron, pero es importante retomarlo para poder continuar con
con nuestra temática del día de hoy. Una estructura, sí, ya al regreso hacemos el ejercicio. Una estructura de costos de una pastelería, ustedes ven aquí, ¿no? Una estructura de costos que lo podemos hacer cualquiera, digamos Rafael Gualotuño, usted puede hacer una estructura de costos de su taxi, ¿no? El servicio de taxi, ¿no? Entonces pone el concepto, pone cantidad, unidad, costo unitario, costo mensual. Y va teniendo una estructura de sus costos, tal vez. O tal vez si tiene otro negocio, me parece que dijo que tenía otro negocio, que no lo recuerdo. Solo recuerdo del taxi. Pero digamos que aquí no tienen una panadería, una pastelería, tienen un restaurante. Entonces, ¿cuánto van a tener como mano de obra? ¿Cuánto van a tener de materia prima? Y vamos a ver cómo les dije. Marta, dueña de una pastelería, ha estimado que los costos variables de cada unidad producida, a ver, Marta, dueña de una pastelería, ha estimado que los costos variables de cada unidad producida y vendida serán de $6, ¿sí? $6. Y que los costos fijos anuales serían de $60,000. Y que los costos fijos anuales serían de $60,000. Coma, si el precio de venta se estableciera en $18 por unidad, $18 por unidad, abran signo de preguntas, ¿cuántas unidades tendría que producir? ¿Cuántas unidades tendría que producir y vender Marta para alcanzar el punto de equilibrio? ¿Ya? Ahora con esos datos nosotros ya vamos a reemplazar la formulita. Se dice, ¿no? Que nosotros para determinar con los costos unitario o el precio unitario. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Alguien estaba queriendo, por favor levanten la manito si alguien es dato para que avancemos. Ya, ¿cuáles serán esos costos? ¿Cuáles serían de? Dije. 60,000 dicen. Perdón, el costo, 66. a ver, 60,000. Ya, el costo fijo, ¿cuánto sería el precio? 6. ¿Cuánto? Decimos que el costo fijo ya lo tenemos identificado, que es 60,000. El precio, a ver, dígame cuánto sería el precio. $18. Aquí nosotros ya vamos a ver, vamos a ver un cuadro de editar texto, ¿ya? Entonces decimos ustedes los datos y yo voy haciendo aquí para hacer costos fijos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto tenemos en costos fijos? 60,000. Ya, 60,000, ¿no es cierto, chicos? Eso dividido para Precio Para el y precio, $18. ¿ya? Para el precio y luego menos, dice menos los costos variables. ¿Cuánto eran los costos variables? $6. $6, licenciada. Ya, datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo primero que vamos a calcular son esa resta que está aquí abajo, porque si nosotros lo hacemos directo no nos va a dar un valor real. Sí, entonces hacemos nuevamente esto, la resta de la parte de abajo, ¿no? Ya, vamos a restar, ay, no quiero. Partecita, 18 menos 6, ¿cuánto viene a dar? 12. 60,000 dividido para 12, 5,000. ¿cuánto nos sale? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál sería el análisis? Amanda Freire, a ver, ayúdeme usted, ¿cuál sería el análisis aquí? A ver, la pregunta era, ¿cuántas unidades tendría que producir y vender Marta para alcanzar el punto de equilibrio? Entonces sería Entonces, que tiene que vender las 5,000 unidades. exacto, ¿no es cierto? Marta debería vender 5,000 unidades al año para cubrir sus costos fijos y variables, ¿no es cierto? Para mantenerse en un equilibrio, para ni perder
ni ganar. Entonces allí nosotros estamos determinando ya ese punto de equilibrio y así es como nosotros calculamos ese punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí recordaron ese tema porque es un tema que ustedes ya lo vieron en primero, me parece que se ve también este tema del punto de equilibrio. Entonces, es un ejercicio bastante básico, bastante elemental, con datos que ya están dados, pero valía la pena, creo que también recordar esta temática que es importante dentro de un modelo de negocio también, sí, de una estructura de costos, de gastos, de saber cuánto yo tengo que producir para... Entonces les decía yo que seguimos en el mismo ejemplo, en la estructura de costos de una pastelería. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos poner aquí y detallar y tener claro para saber y para poder tomar las mejores decisiones en beneficio de mi emprendimiento? Es saber cuánto yo voy a pagar en mano de obra mensualmente, cuánto voy a invertir en materiales para la producción de todo lo que se haga en la pastelería, ¿no es cierto? ¿Cuánto van a ser mis costos indirectos? Que en este caso hay hojas de papel, plumas, POSIT, total de costos indirectos. O sea, son cosas que también necesito yo calcular para sacar ese valor, para poder recuperar ese valor que se invierte, ¿no? Que tiene estrecha relación con eh, con, con la naturaleza del negocio, ¿no? Con la naturaleza del negocio como tal. Espérenme en qué estado. Sí, sí se está grabando la clase, ¿verdad? Déjenme ver. Sí se está grabando, dice. Allá, muchas gracias. Ya, entonces les comentaba que nosotros debemos hacer esta estructura de costos también para llevar un mejor control también, ¿no? ¿No? Porque hay veces decimos, bueno, vendemos y más o menos tenemos ingresos, pero la idea es llevar todo un registro, ¿no? Para saber cuánto invertimos, cuánto tenemos que recuperar, cuánto vamos a desembolsar y cuánto dinero ya no va a regresar. Entonces, todo eso es importante detallarlo. Entonces, aquí tenemos en los costos fijos, también tenemos aquí especificado en este ejemplo, en esta estructura de costos, el agua, la electricidad, los seguros, todo eso, el arriendo, tal vez se le pasó ahí en lugar de seguros, ¿no? El arriendo, o tal vez si es una casa propia, tal vez por eso no lo consideran, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver en costos fijos y variables, y en esto tiene mucha relación, este ejemplo tiene mucha relación con la actividad que se ha solicitado, creo que es la actividad formativa, no recuerdo, déjenme ver, la actividad formativa número 4, proyección de ingresos y una proyección de todo, porque recuerdo que en el ciclo, y solo me han puesto, digamos que el ejemplo está muy básico, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo en este momento, su emprendimiento es realizar jugos naturales y no sé qué, y ella, a ver, les voy a proyectar mejor la actividad para no confundirles en esa parte. Pero lo que les quiero explicar y a lo que quiero llegar es que ustedes tienen que considerar todos esos gastos o esos costos que van a considerarse a la hora de producir un determinado bien o un servicio. Aquí en esta primera parte es bastante fácil, creo, porque yo tengo que ver en cuánto me va a costar cada unidad producida y cada unidad vendida, y eso tal vez es mi ingreso anual, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Cada semana, 1.000 salchipapas por $1.50. Entonces, dice la meta de 1.000 baldes de papa, 1.000 papas, ¿ya? 1.000 salchipapas. Semanas que tiene un mes, 1.000, vender 1.000, ¿no? Y por 4 semanas que salchipapas al mes, ¿no es cierto? Entonces, la meta de venta anual serían 4.000 por 12, porque ya no voy a hablar de solo un mes, ¿no? Sino por los 12 meses que 48.000 papas, ¿no es cierto? Ahora, eso le tengo que multiplicar por la cantidad de salchipapas que espera vender por el precio de venta unitario. Entonces, las 48.000 salchipapas por $1.50, ¿sí? Me sale mi ingreso anual. Sí, se estima un ingreso anual de $72.000. Por negocio, lo que quiero es ganar, ¿no es cierto? O sea, como dicen, yo no voy a comprar pan para vender pan. Entonces, yo quiero ganar, tener un rendimiento, un rédito económico, un ingreso, ¿no? Porque también fue el tema, ¿no? Que me ponían que en el ejemplo que ustedes van a tener que realizar su proyección de ingresos referente a su actividad que han escogido, como ustedes ya lo tienen en marcha y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que los ingresos eran menores a los gastos. Tenían unos gastos de $100.000 cuando el ingreso era, siempre vamos a tener un ingreso mayor, a no ser que vayamos en pérdida, vamos a estar así, ¿no? Pero lo ideal es que no sean menores a los ingresos, porque yo voy a tener una ganancia, pues no es cierto, voy a tener esa diferencia, ¿no? Para poder sostenerme en el mercado, para poder seguir en marcha mi negocio. Entonces, ese es el modelo de ejemplo
de una proyección de ingresos. Y yo les había puesto una proyección de gastos, algo muy básico, muy elemental, pero era para que ustedes tengan la idea de cómo realizar la proyección anual de costos y gastos. Pero yo les puse aquí, para papas a lo bestia, debe comprar papas, aceites, embutidos, envases por $4,000, por $1,000. Aquí yo no he detallado arriendo, no he detallado servicios básicos, seguridad, mano de obra, no he detallado nada más, pero ustedes pueden en el ejemplo esa estructura de costos, así bien bonita para que ustedes detallen todo y saquen toda esa proyección de gastos. Y no, o sea, lo que me así igualito, solo le cambiaron que aquí ya no vendían papas, vendían igualito. Entonces, no, o sea, la idea es que ustedes pongan todo. El día de hoy hemos visto de que dentro de los costos y gastos intervienen algunos ítems, ¿no es cierto? Se considera mano de obra, costos indirectos, costos directos, costos fijos, costos variables. Todo eso podemos nosotros enviarle aquí. Esta es solo una pequeña guía, pero que está aquí también. Y lo hice después de ver cómo nos enviaban las actividades. Los gastos en una empresa son necesarios y servicios. Los costos serían, ¿no? Por ejemplo, el materias primas, nóminas, transporte, almacenaje, empaquetado, maquinaria. Cuenta todos sus gastos. Se adjunta un ejemplo que no es una camisa de fuerza, les he puesto, ¿no? Para el desarrollo de su actividad, usted debe ajustarlo a su realidad. No tendrá la realidad de esta señora que hace las papas, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, por favor, considerar y tomar en cuenta la consigna de la actividad, ¿sí? Para que no tengamos inconvenientes a la hora de desarrollar. Entonces yo les ponía aquí una estructura de costos, ¿no? En una pastelería, ¿sí? Una estructura de costos, donde ponen mano de obra tanto, materiales tanto, costos indirectos tantos, costos fijos tanto, y al final hacen un resumen de cuánto es el costo por mes, ¿no? Cuánto de mano de obra, cuánto de materiales, cuánto de costos. Y allí tenemos el total mensual de nuestros costos, ¿sí? ¿Cuánto son nuestros costos? Porque en este ejemplo que ustedes vieron, en el ejemplo de la actividad formativa número 4, básicamente nosotros lo que queremos saber es cuánto me va a costar producir ese producto o servicio. Entonces, no sé si aquí tienen alguna duda en esta actividad. Dicen, lo único No, no tienen ninguna duda. que le quería preguntar en antes era que estos, por ejemplo, hay emprendimientos que son meramente básicos y que no necesitan de mucha inversión. Tan solamente es, por ejemplo, en la academia de danza, son gastos, o sea, netamente básicos que no requiere de mucha inversión. O sea, entonces ahí solamente No les silenció su micrófono, Rafael. No les escucho. eso es lo que le indicaba, Licen, o sea, si es que en un emprendimiento que es netamente básico, solamente sería más, dicen. A ver, en un emprendimiento, como usted dice, básico, en una que está dando los talleres, obra, porque esa persona va a ganar, ¿no? O sea, hay que considerar eso, de que hay la mano de obra, que Claro, o sea, los costos fijos que vendrían a ser ahí, por ejemplo, son costos, y costos de mantenimiento de agua, luz, teléfono, e internet, que son los básicos, y al adicional de costos variables sería la publicidad. Ujú, exacto, también el tema de publicidad. Bueno, en realidad, nosotros ya hemos venido trabajando con ustedes con el tema de ya estructurar, tal, ya tener la idea súper clara desde el inicio, que tener la idea clara, bueno, no creo, no es que yo me confundo mucho porque trabajo también, estoy con el paralelo C, D y E, y a ellos yo les había mencionado todo esto, ¿no? De que tenemos que estructurar nuestro negocio, nuestro emprendimiento, ya porque al final nosotros teníamos en el ciclo anterior una actividad en la que ustedes tenían que hacer un video exponiendo su emprendimiento. Digamos que, Rafael, usted tiene la academia de danza, entonces usted haciendo un pitch, ¿no? Que es ese como que esa atracción, esa, ese discurso breve que vendría a ser un pitch en un video corto, les había solicitado un pitch en donde usted pueda vender su emprendimiento, ¿sí? Y que pueda hasta captar más clientes o quizás hasta un inversionista, pero en cuestión de máximo 5 minutos es exagerado, ¿no? Donde usted le exponga su proyecto, su idea de negocio a un posible inversionista o negocio y eso lo hacemos ya teniendo claro todo
hasta la idea pues del negocio como tal. Usted dice, ya tiene en marcha su academia de danza, perfecto, o sea, usted ya no tiene nada de qué preocuparse, pero hay personas que de pronto se me ocurre, yo no tengo ningún emprendimiento, pero ya tengo que ir pensando en qué es lo viable que yo pueda hacer como que un video para al final presentar como tarea, ¿sí? Como tarea. Entonces, de eso sí yo les había dicho que eso tienen que tener súper claro porque es una actividad que sí les va a tomar un poquito más de tiempo, por lo menos hacer el video y cargarlo y todo eso, que no sé si en esta ocasión todavía se mantenga, pero esa era la idea, ¿no? De que ustedes ya vayan trabajando con su idea de negocio y desde el inicio. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes tenían esta estructura, ¿no? Del modelo Canvas. Permítame que voy a pasar la lámina, esta estructura que algunos en confusión, cuando yo les pedí elaborar un prototipo, me elaboraron todo esto, ¿sí? Me elaboraron todo esto y yo ahí les puse la nota aclaratoria de que no habíamos pedido un ejemplo en la estructura con los 9 elementos del modelo Canvas, ¿sí? No habíamos pedido eso, pero sin embargo, algunos estudiantes se confundieron, hicieron esta parte. Entonces aquí ustedes ya tienen todo, miren, todo. Si yo quiero vender mi pastelería o ponerle así como que en contexto a un inversionista, yo con esta laminita puedo atraer clientes, puedo atraer más consumidores, puedo atraer hasta inversionistas si me lo propongo, ¿no? Entonces, todo está aquí, todo está bien detallado. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que ustedes ya tengan clara su idea de negocio, cuál es esa propuesta de valor, cuáles serán sus clientes, cuáles serán esas actividades claves, cuáles serán esos proveedores que ustedes tienen, esas asociaciones claves. Y ahorita ya estamos aquí en estructura de costos, porque nosotros ya hemos visto esta segmentación de clientes, hemos visto también esto de propuesta de valor, ¿sí? ¿Cuál es su negocio y cuál es ese plus que usted le da a esa actividad? Digamos que Rafael tiene la academia de danza, pero en esta academia no solamente van y aprenden a bailar, sino que tal vez hacen que eso sea una profesión. Con esta academia de danza hacen que los chicos, los jóvenes hagan buen uso del tiempo libre, no sé, tanta cosa que yo puedo darle a mi negocio como un valor agregado, como una propuesta de valor que me permita a mí diferenciarme del resto de escuelas de danza, ¿no es cierto? Tal vez les atiendo con un cafecito, no, no sé, tantas cosas que yo puedo darle ese valor agregado a mi negocio, esa es la propuesta de valor. Entonces, cuando yo quiero atraer a un nuevo inversionista, le engancho, ¿no es cierto? O sea, con solo decirle de qué se trata, cómo es la atención, cuáles son mis segmentos de clientes, cuál es esa relación que yo tengo con mis clientes, cuáles son esos canales de distribución, cuál es ese flujo de ingreso también, porque obviamente, ¿no? Si yo tengo un negocio y le digo a un inversionista que estoy en pérdida, ¿qué creen que va a hacer el inversionista? Va a decir que no, ¿no es cierto? Yo no voy Que ahuyenta, dice. claro, ¿no es cierto? No me voy a unir a un negocio que está a la Claro, y por ejemplo, en esa propuestas de valor, por ejemplo, los plus adicionales que vienen a ser, que por decirlo en la academia tiene un área cerrada, completamente sanitizada, que el piso es deslizable, entonces todo eso tienen a ser propuestas de valor, dicen. exactamente, es todo estas ganancias que va a tener mi cliente cuando me escoja a mí, no la competencia, que también tiene una academia de danza, pero no tienen estos pisos antideslizable, no le atienden bonito, no son, no tienen una buena relación con los clientes. Claro, Eso. son instructores profesionales para cada tipo de género musical, o sea, pues todo eso también son plus que el cliente busca. Claro, miren, por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿cuál es la propuesta de valor de de esta pastelería? Que tienen sabor y calidad, ¿no es cierto? Que tienen una atención al cliente esmerada, ¿no? Que tienen un sistema de servicio ágil, ¿no? Que son ágiles, no tienen que ir y hacer las megas filas y esperar tanto tiempo. Tienen innovación en diseño o ingredientes para postres y valor familiar. Entonces, aquí, por ejemplo, en la propuesta de valor, ¿qué es lo que pondría usted? Pondría todo lo que me acaba de decir.
Y bueno, aquí en la estructura de costos, que es justamente lo que estamos viendo, allí tenemos mano de obra, materiales, sueldos, servicios, seguros, artículos de oficina. Y en los flujos de ingresos, sí, vamos a tener. ¿Por qué vamos a tener ingresos? Por las ventas de mis postres en la panadería, ¿no es cierto? Por los pedidos especiales para las fiestas y eventos, también voy a tener ingresos. Y por la venta a los restaurantes y cafeterías de los productos y servicios, de las galletitas, de esto, del otro, porque mi segmento de clientes es amplio, está en los centros comerciales, clientes en líneas, usuarios recurrentes, niños, jóvenes, usuarios peatones, un montón de clientes que voy a tener. Entonces, todo eso es súper necesario. Por eso yo les decía, este modelo Canvas es tan bonito porque no necesita una estructura de un proyecto que va a tener no sé cuántas páginas y a la final yo no entiendo nada, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que ustedes vieron? ¿Ya? Tienen clarísimo cuáles son sus clientes, cuáles son ese valor agregado, cuáles serían esas relaciones, esas asociaciones, sus ingresos, sus gastos, todo, ¿no? Todo en una sola laminita, ¿sí? Eso era como un punto informativo, ¿ya? Dentro de los costos, también nosotros hablamos de los costos de producción, ¿ya? Y que es otra clasificación también muy útil para el emprendedor porque puede identificar los posibles factores, ¿sí? Los posibles factores que generan ganancias o pérdidas al emprendimiento. ¿Cómo? Distinguiendo entre el dinero que gasta en producir y en el que gasta en operar, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. Yo tengo una empresa que produce, pero también opera, ¿no? Porque si, ¿qué pasa? O sea, la producción consiste, ¿sí? En la fabricación de ese producto, la prestación de ese servicio, mientras que la operación se refiere a la condición activa de esa empresa, ¿no? Que esté operativa, que esté siempre operativa y que esté en marcha. Entonces, las actividades que no necesariamente están implícitas en la fabricación del producto o en la prestación del servicio que ofrece, también son importantes, están dentro de estos costos de producción, ¿sí? Y los costos de producción son mano de obra directa, que es la remuneración. La mano de obra directa que yo les mencionaba es esa que está ligada directamente al proceso de producción, ¿no? Que son todos los colaboradores que dependen directamente del emprendedor, ¿sí? Y este egreso se registra en el rol de pago de los empleados también, ¿ya? Rol de pagos, no sé si vieron ustedes, pero ya no avanzamos a ver. Un rol de pagos así chiquitito. Eh, en esta parte ya avanzando, hablamos también de los materiales directos, que es todo tipo de material que el emprendedor requiere para la producción. A este rubro también lo conocemos con el nombre de materia prima, sí, que yo ya les había dicho también. Sí, están dentro de los gastos de operación, sí, gastos operativos o gastos de operación. Tenemos también los gastos de representación, también gastos de representación, costos de representación, por lo general corresponden al departamento de comercialización y ventas, ¿no es cierto? Son gastos de viajes, alimentación, transporte, etcétera, ¿no? Todo esto es gastos de representación porque, bueno, si un empleado se va de viaje, ¿no es cierto?, con gastos, con viáticos y subsistencias, pero va en representación de su empresa, entonces esto viene a ser un gasto también de representación de la empresa. Entonces, se le denomina como gasto de representación porque esta persona va en representación de esa empresa como tal, ¿sí? Entonces, corresponden también a los departamentos de comercialización y ventas, porque tal vez yo voy a cerrar un negocio. Y con la finalidad de ejemplificar alguno de los rubros donde se encuentran inmersos los gastos operacionales, podemos mencionar pago de arriendos, pago de sueldos, compra de suministros, útiles de oficina, servicios de Internet. También son los gastos operacionales para que mi empresa o mi negocio esté operativo, ¿sí? Por eso se llaman gastos operacionales, que permiten que mi empresa, mi negocio, mi local comercial se encuentre operativo y funcional. Y finalmente, al trabajar los gastos operacionales, se deben tomar en cuenta estas alertas. ¿Cuáles son estas alertas? Que si el monto es muy elevado,
del gasto operacional influye negativamente en el manejo financiero del emprendimiento, ¿sí? Poniendo en riesgo la sostenibilidad y sustentabilidad del mismo. Porque si mis gastos, obviamente, ¿no? Si mis gastos son tan elevados y son superiores a mis ingresos, obviamente que ponemos en riesgo la estabilidad, la sostenibilidad, la sustentabilidad de ese negocio. Y lo que yo voy a hacer es querer cerrar, porque no voy a tener como que ese rédito económico que yo estoy esperando. Otra de las alertas que yo tengo que tener en cuenta en este tipo, o sea, cuando trabajo con gastos operacionales, es que si una cifra es muy elevada en el rubro de gastos de operación, generalmente perjudica también a las estrategias del mercado del emprendimiento. Quienes pertenecen al departamento comercial o hagan las funciones del mismo, deberán esforzarse también para cumplir las metas que pueden rayar una irrealidad comercial del entorno, ¿no? O sea que nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestros gastos operativos o gastos de operación no sean tan elevados para que no terminen perjudicando a nuestra empresa como tal. Tenemos también tema de la inversión, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a determinar también la inversión que vamos a tener que realizar para que nuestro negocio eh, esté en marcha, ¿no? Se ponga en marcha o se mantenga en marcha. Determinar la cantidad de los recursos necesarios en un emprendimiento requiere observar detalladamente el mercado. ¿Qué es lo que hacemos allí? Una investigación de mercado, ¿no? Su entorno, los clientes potenciales. También podemos realizar un borrador del plan de negocio que contengan todas las directrices para las cuales se tomarán o con las cuales nosotros tomaremos decisiones, ¿sí? Este bloque también es muy importante, ya que nosotros como posibles o futuros o actuales emprendedores debemos definir cuáles serán nuestros socios estratégicos, ¿sí? En proveedores, clientes, accionistas, entre otros, ¿sí? Aquí hablamos básicamente de los socios claves también, ¿sí? Entonces, ¿quiénes serán las personas que van a ayudarme a mí inyectar capital o que participen como los proveedores también, los accionistas, los clientes y participen para que yo tenga una inversión fuerte en mi negocio? Entonces, decimos que calcular erróneamente la inversión inicial puede detener o redactar el inicio de operaciones, ¿sí? Antes, sí, antes de iniciar un emprendimiento es indispensable realizar un presupuesto de todo aquello que se necesitará, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, o sea, qué es lo que ya voy a tener un detalle, ¿no? Un detalle de todo lo que yo voy a necesitar como recurso clave también para mi negocio. Entonces aquí entra maquinarias, materiales, equipo de trabajo, inscripciones y registros, marketing y publicidad, capital de giro o de trabajo. ¿Cuál es ese capital de giro o de trabajo? ¿Alguien me puede decir? Eso sí, ya empíricamente, ese capital de giro o de trabajo. El capital que se tiene mensualmente para poder producir, le dicen el capital en giro, que el que va y regresa. Exacto, el que no me puedo comer, ¿no es cierto? El que no me puedo ir de viaje con ese capital porque es netamente del giro de negocio. Aunque yo tenga ganancias, lo que puedo tal vez topar de ahí es la ganancia que yo voy a tener, pero el capital tiene que seguir porque es con lo mismo que voy a seguir con mi negocio, ¿no es cierto? Circular de una manera. Claro, que como se dice vulgarmente, el, el capital para darse la vuelta. Eso, para darse la vuelta con lo mismo, ¿no? Y no estar en apuros, eso básicamente. Listo, entonces aquí nosotros tenemos la expresión contable de la inversión. Viene a ser el determinar el monto inicial de inversión, que no es un cálculo empírico, fruto del buen criterio de los emprendedores, sino que este cálculo se considera como capital fijo y el capital de trabajo, ¿sí? Presupuestados, sumándolos, obtenemos el monto de la inversión inicial del emprendimiento. Sí, entonces aquí tenemos el capital fijo, el capital de trabajo y ya nos estamos quedando sin tiempo. Lo demás ya son ejemplos, sí, que ya vimos en la guía en la actividad formativa antes de que se acabe el tiempo.
solo esto ya nos quedaba aquí, sí, que era el ejemplo que ustedes tienen para el tema de la planificación financiera, ingresos que ya les expliqué en la actividad que es de esta que ustedes tienen aquí, sí. Anita Luna, jugos naturales, ¿ya? Es otro ejemplo que yo les había eh, traído el día de hoy. Y con eso no sé si tienen alguna duda o inquietud. Si no tienen Yo, ninguna duda, licenciada, les agradezco mire, un montón. licenciada, ¿me escucha? Sí, claro,